Buenísimo. Bueno, buen día para todos. Nuevamente, y bueno, la verdad que admiro, digamos, sus ganas que en esta época del año estén dispuestos para alguna charla, así que bueno, esperamos que hacerla lo más dinámicamente posible, si bien tenemos un espacio chiquitito de 1 hora y es un tema que da para bastante, pero vamos a tratar de poderlo hacer lo más ágilmente posible. Un poco las reglas es que ustedes van a poder trabajar, van a poder hacer sus preguntas, comentarios por chat, que va a estar Paula en este caso viendo, y vamos a dejar todas las preguntas hacia el final, y vamos justamente así a tener en cuenta las preguntas que se vayan haciendo. Ustedes pueden ir haciendo las preguntas durante la actividad, pero las vamos a responder hacia el final, digamos, sobre todo, digamos, como para manejarnos de alguna manera más eficientemente con el tiempo, ¿sí? Entonces, voy a compartir, Paula, a ver cuál. Ustedes sí me dicen, si me ven. ¿Se está viendo? Perfecto. Perfecto. Pauli, cualquier cosa me interrumpís, ¿sí? Muy bien, adelante, Lili. Cualquier dificultad técnica que puedan tener quienes están participando, que están todos muteados, me pueden escribir al chat y yo les respondo, ¿sí? Todo tuyo. Bien. Bueno, gracias. Bueno, probablemente ustedes que están acá en la charla, en algún momento han pasado por algún proceso de transformación o porque están trabajando en una empresa y esa empresa está modificándose, ha cambiado, eh, o son consultores y están trabajando en estos temas. A mí me gustaría que en todo caso vayan comentando por chat, por lo menos para saber básicamente de los presentes quiénes han pasado por un proceso así. Por ahí lo que pueden comentar también es cómo lo han pasado, ¿no? Es decir, si nosotros tuviéramos que ponerle alguna palabra desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de la efectividad de ese proceso, ¿qué nos pueden decir? Vamos a tomarnos unos minutos y a Pauli sí les voy a pedir, por favor, que vaya Andrea comentando. dice cambio permanente. O sea que todo el tiempo está cambiando, Andrea, y sí, nos pasa a todos, sí. Bien. ¿Algún otro comentario? Virginia dice, hola, estoy acompañando a 3 empresas en diferentes cambios culturales. Uno más del lado de procesos y otra más del crecimiento. Difícil lidiar con las resistencias. Ok, bien, bien. Sí, las resistencias están porque somos humanos, ¿no? Entonces, bueno, siempre estamos trabajando con resistencias. El tema es qué vamos a hacer y cómo vamos a gestionar esas resistencias para poder generar una transformación. Pero un poco lo que quiero acá enfatizar y me gustaría también compartir con ustedes. Yo no sé si a ustedes les pasa, sobre todo les hablo más a los que están trabajando en consultoría, es que muchas empresas, ¿no? Anuncian una transformación cultural, sobre todo en las empresas grandes, invierten en videos inmensos, aspiracionales, donde se ve todo, digamos, como un futuro promisorio, excelente, actualizan toda la parte de valores, hacen comunicaciones muy floridas, hablan o trabajan activamente en envíos que hace el presidente de la compañía al resto de la organización. Y sin embargo, esas mismas empresas por ahí nos llaman en 6 meses, en un año, y la verdad que las cosas no se han modificado, ¿no? Es decir, entonces, y esto es un poco la reflexión que quiero comenzar a trabajar con ustedes respecto de que nada cambia si nada cambia, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué impacto puede tener un video aspiracional si realmente, digamos, no estamos haciendo algunas otras cosas? Y la verdad que en esto
la respuesta, por lo menos desde la experiencia que nosotros vamos teniendo, es que la cultura no cambia por declaraciones, no cambia porque decimos que tiene que cambiar, sino que cambia por algunas cosas que ocurren, ciertos mecanismos que se tocan, ciertos incentivos que comienzan a aparecer frente a la posibilidad de poder tener nuevos comportamientos y que estén mucho más ayornados a los cambios que nosotros necesitamos que ocurran en base a ese futuro promisorio que queremos proponer, ¿no? Básicamente cambian las prácticas, cambian los comportamientos. Y la verdad que esto es bastante común y casi en un 70% de las propuestas de transformación cultural, nos dicen las grandes consultoras que el 70% de las organizaciones fallan inicialmente en sus procesos de transformación. Sin embargo, sus presupuestos de comunicación crecen exponencialmente, con lo cual, si bien la comunicación es muy importante, claramente la comunicación es uno de los elementos o parte de los mecanismos que nosotros vamos a considerar en un proceso de transformación, ¿sí? Y hay un llamado de atención importante, porque cuando comienzan las organizaciones a tener o a incomodarse, digamos, cuando hacen o tienen algunas implementaciones vinculadas a comunicaciones o a cuestiones que tienen que ver con generar un un inicio de storytelling donde se les explica a todo el mundo el porqué del cambio, pero sin embargo los cambios no se dan. Con lo cual, el llamado de atención comienza a cuando las compañías comienzan a tener ciertas pérdidas o no todos los beneficios que necesariamente tienen que ocurrir ocurren y pierden entre un 60 y un 80% de estos beneficios esperados según algunos datos que nos da Gartner. Con lo cual, evidentemente, las organizaciones que, por supuesto, más allá de su fin social que tienen, por supuesto, también buscan rentabilidad. Y si las cosas comienzan a generar o no tienen los beneficios esperados, entonces ahí se genera este primer insight de, ok, entonces la transformación necesita de algunas otras cuestiones. Y acá quiero hacer una breve pequeño insert respecto de, y sobre todo por esta compañera que nos trajo el tema de las cambios y transformaciones culturales. O sea, nosotros podemos en la jerga hablar de cambios, cambios pequeños, cambios de un sistema, cambio de un proceso, pero muchos de las grandes transformaciones vienen de la mano de muchos de estos procesos de que cambian, muchas de estas estructuras que cambian y sobre todo con un impacto muy grande en cambios en la cultura. Y estamos ahí hablando de grandes transformaciones, o sea, una transformación un poco más radical, ¿no? De pequeños cambios que si bien las transformaciones necesitan de pequeños cambios, que eso es un poco lo que vamos a ver ahora, cuando estamos hablando de transformación, tenemos que hablar de que claramente necesitamos de generar un diseño de esa transformación para que se puedan obtener los resultados que necesariamente buscamos en este proceso de transformación. La cultura, en definitiva, cuando estamos hablando de cultura, casi hablamos de muchas cosas al mismo tiempo. Por ahí los que venimos de estos temas hablamos de la cultura como supuestos, valores y artefactos, o sea, lo que creemos, lo que decimos que creemos y lo que hacemos realmente. Pero claramente la cultura es el patrón, es un patrón estable, es un patrón de comportamientos que son visibles y que implican un poco la forma en que las organizaciones se las arreglan para resolver problemas, ¿sí? Con lo cual, la cultura es visible, la cultura se ve, ¿sí? Y a veces justamente eso es lo que hace también identificar en muchos casos cuando las personas comienzan a decir, bueno, ok, si nos dicen algunas cosas respecto de hacia dónde tenemos que ir, pero los comportamientos que yo estoy viendo desde mi lugar dentro de esta organización no coinciden, aparecen estos temas de
tensiones, ¿no? Emociones encontradas, situaciones que dan cuenta que hay algo que no está funcionando bien, ¿no? O sea, algo no está cambiando cuando en realidad decimos que estamos cambiando. Entonces, si nosotros hablamos de cultura, hablamos de cultura organizacional. Pero por otro lado, algo que trajo también una de las compañeras tiene que ver con que en definitiva la cultura cambia porque cambian las personas. Los comportamientos son comportamientos, en definitiva, comportamientos individuales. La sumatoria de todos esos comportamientos, la sistematicidad de todos esos comportamientos es lo que genera cultura, ¿sí? Ahora, ¿cómo se dan los cambios de comportamientos a nivel individual? Y cómo en definitiva se consolidan después con cultura, porque sabemos que los cambios de comportamientos a nivel individual comienzan con ciertos niveles de resistencia. Y ahí me gustaría que por ahí algunas personas se animen a compartir en el chat cómo se dan los cambios o cómo creen que se dan los cambios de comportamientos a nivel individual y cómo se consolidan a nivel de una cultura. Es decir, cómo esta sumatoria de comportamientos termina siendo una forma prevalente de resolver los temas. Ahí les dejo unos minutos. Mientras van escribiendo, leo tres comentarios que quedaron sin leer de la pregunta anterior, así le damos tiempo. Dale. De gente que también participó y mencionaban crecimiento rápido sin estrategia, decía Fernanda. Carola, sí, me ha pasado cambio completo, desde marca a procesos. Verónica nos compartía también la complejidad del cambio en las empresas familiares, la brecha entre el decir y la acción, que era lo que mencionabas recién, Lili. Uh-huh. Exactamente. Y esa brecha tiene un impacto, y un impacto que por lo general es un impacto y registro negativo, y eso alimenta en un círculo no necesariamente virtuoso todo lo que tiene que ver con las resistencias a nivel individual, con lo cual es importante prever estas cosas, ¿sí? A ver, y nuevos comentarios que hayan aparecido respecto de estas Acá dos Verónica, preguntas. acá Virginia dice, en lo individual lo veo reflejado en las evaluaciones de desempeño que están alineados con los resultados de la organización. En las encuestas de clima también se puede ver reflejado en los cambios de actitudes. Perdón, la leí mal. En las encuestas de clima y también se puede ver reflejado en los cambios de actitudes. Ujú. Bien, perfecto, bien. Bien, esto es importante, digamos. Por ahí las evaluaciones de desempeño son procesos que se llevan adelante y que lo que registran es eh, la ocurrencia de un comportamiento, ¿no? Es decir, bueno, y se recibe una evaluación, etcétera, etcétera. Con lo cual es un método de registro de un comportamiento. Sin embargo, cuando hablamos de cómo se dan los cambios de comportamiento individual, ahí entramos vamos a hacer un pequeño insert vinculado con lo que nos dicen hoy las ciencias del comportamiento. Hay un modelo que se llama modelo COMBI, que tiene que ver justamente donde dicen que las personas cambian cuando perciben que tienen una capacidad propia para poderlo hacer, una seguridad de que tiene los skills, las habilidades para hacerlo, pero que además, esto es C, o sea, capacity de este modelo con B, pero además observan que la organización les da un espacio para poderlo hacer. Es decir, existe una cultura habilitadora para que estas capacidades nuevas puedan desarrollarse. Y por otro lado, además, están motivados, o sea, tienen ganas de hacerlo, con lo cual los comportamientos se dan y se pueden dar justamente a nivel individual cuando existe la capacidad, la oportunidad para hacerlo, pero además existe una motivación, con lo cual esto implica que una cultura está haciendo las cosas bien, es decir, sobre todo porque a veces en procesos de transformación ponemos mucho foco en llenar a la gente de nuevas capacidades, pero si nosotros no
cambiamos determinadas cuestiones que tengan que ver con procesos, incentivos, reforzamiento de las nuevas conductas, probablemente, digamos, las personas no van a tener las ganas, si ven tensiones, probablemente, o los espacios para poder aplicar lo nuevo aprendido. Por ejemplo, eh, no puedo dejar de pensar en muchos de los clientes que tenemos, pero por ejemplo, yo puedo promover eh, para mi nuevo escenario de transformación cultural la necesidad de innovar, la necesidad de ser creativos, pero en las reuniones, cuando alguien viene con una nueva idea o genera algún insight, hay una mirada censuradora, hay una imposibilidad de llevar esta nueva idea por la gran burocracia que existe, con lo cual, evidentemente, si bien está la capacidad posible en esa persona, no existen los espacios, ¿sí? Entonces, el comportamiento no se consolida. Y si un comportamiento individual no se consolida, mucho menos podemos generar cultura. ¿Se entiende? Con lo cual, nosotros, para poder, de alguna manera, eh, poder hacer que las cosas sucedan, tenemos que empezar a pensar cómo pasar de ese cambio a nivel individual a consolidar un cambio cultural. ¿Y cómo se da ese cambio cultural? Bueno, para mí, y esto, digamos, tiene que ver un poco con la experiencia que nosotros tenemos, es que, y esto quiero que de alguna manera lo escuchen, un poco rompiendo algunos mitos. Muchas veces hablamos de que los cambios culturales comienzan de arriba hacia abajo. Y la verdad que desde nuestra perspectiva y desde nuestra visión, la verdad que los cambios culturales no avanzan según organigramas, sino que avanzan en los lugares donde es posible, donde se van generando estos microespacios donde las capacidades se puedan expresar, ¿no? Es decir, sobre todo esto se ve en, les puedo traer algún ejemplo, en las empresas muy grandes, cuando nosotros trabajamos en diagnósticos de transformación, vamos encontrando que hay lo que se llaman microculturas. Y en una empresa por ahí de 10.000 personas, vamos a empezar a encontrar que hay algunos espacios que están como mucho más adecuados, mucho más ayornados a que estos comportamientos individuales se puedan dar. Es decir, la gente tenga la capacidad para hacerlo, encuentre espacio y esté motivada, pero no necesariamente esas condiciones se dan en toda una empresa, con lo cual básicamente el cambio se va dando, o el cambio cultural no es lineal, ni tampoco tiene una dirección que vaya de arriba hacia abajo. Lo que sí es claro, y en eso no comemos vidrio, los que trabajamos en transformación, sí necesitamos de ciertos habilitadores, sí necesitamos de cierto sponsorship, ¿sí? Y por lo general el sponsorship está ligado al liderazgo, ¿sí? Pero el cambio o las nuevas conductas aparecen como emergentes, como pequeños brotes verdes que se van dando y no son lineales. Por otro lado, también, a ver, también hay un mito donde los cambios o las transformaciones necesariamente tienen una temporalidad, es decir, son muy rápidas o son muy despacias. Y la verdad que desde nuestra experiencia, los cambios se dan en los tiempos que son posibles para esa organización. ¿Podemos anticiparnos? ¿Podemos acelerar algunas cosas? Sí, pero vamos a requerir de cierto nivel de planificación del cambio, ¿sí? Lo que sí es claro es que el cambio es gradual, no se da y se emana, digamos, como una especie de viralización. No necesariamente es lento en la medida en donde hay algunos cambios que por crisis se dan, necesariamente las organizaciones tienen que cambiar o sucumben, pero es gradual, ¿sí? Y la verdad que también se pueden dar en cualquier punto de la organización, y eso es lo que los hace bastante interesantes cuando estamos trabajando, porque en realidad las transformaciones exitosas, por lo general, entre el 40 y el 60% de los procesos de transformación no se dan necesariamente
en los espacios de la alta dirección. Comienzan a darse mucho más rápido, o estos emergentes se comienzan a dar mucho más a nivel de los mandos medios, aunque aparezca como bastante a veces imposible de entender, porque por lo general el mando medio siempre recibe mucha presión, ¿no? Por lo que requiere la gente, por las bajadas de líneas y demás, pero sin embargo se da ciertas condiciones a ese nivel o en, yo diría, equipos más técnicos donde se da los cambios a ese nivel. Y eso de alguna manera genera ciertos niveles de eh, resultados que hacen mucho más visible la posibilidad del cambio y pueden hacer de una manera sistémica que en todo caso, que la alta dirección pueda tomar esto como pequeños ejemplos o pequeños MVP probados que hacen que puedan generar sinergia y entonces sí se termina creyendo el cambio. ¿Se entiende esto? Esto es interesante porque venimos mucho con la idea de que los cambios se producen de arriba hacia abajo. Sí necesitamos de sponsorship, pero claramente, y creo que eso es una visión bastante compartida, y si no lo pueden dejar en el chat, que a veces nos encontramos que decir, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer todos estos cambios si la alta dirección está mirando otra cosa? O está muy enraizada todavía con el pasado, ¿sí? Y a veces hacemos que el CEO de la compañía o el presidente de la compañía o los directivos o la alta dirección digan cosas que ni siquiera creen. Entonces lo hace poco creíble en realidad al cambio. Entonces, importante, el cambio no es lineal, es gradual, no necesariamente es lento en la medida en que esto está vinculado a la naturaleza y a las características del cambio que estamos llevando adelante, y se pueden dar en cualquier punto de la organización y sobre todo a niveles intermedios. Y esto es importante, y esto creo que desde mi experiencia ha hecho que mucho del lenguaje de la agilidad es un lenguaje y una metodología que nos permite trabajar en forma bien exhaustiva en los procesos de transformación. ¿Por qué? Porque otro de los elementos, y creo que es muy importante, es poder pensar que si bien estamos hablando de transformación cultural, la transformación cultural no solamente es un cambio de valores y comportamientos, sino que requiere de ciertas condiciones sistémicas. ¿Y qué significa esto? Que a veces necesitamos de que haya revisiones de procesos, a veces necesitamos que haya revisiones de estructuras, a veces necesitamos que ciertos mecanismos de coordinación tengan que cambiar. La gente, porque hay ciertas cuestiones tangibles dentro de la organización que necesariamente se tienen que dar para que, en todo caso, ese comportamiento nuevo se pueda dar, esos valores nuevos se puedan expresar. Por ejemplo, muchas veces podemos hablar de que uno de los cambios están ligados con el valor de la transparencia, pero hay ciertas condiciones sistémicas y en este caso donde hay procesos que no se llevan adelante porque no se comunican, entonces por lo tanto es poco probable que podamos generar transparencia. Hay ciertas cuestiones donde las estructuras son demasiado burocráticas, son verticales, entonces hay ciertas conversaciones que necesariamente por el tipo de estructura y la toma de decisiones, si se hace top-down, digamos, de qué transparencia vamos a hablar si no hay participación de las bases para tomar las decisiones. Por eso entonces, por ahí el valor está apuntado y nuestro trabajo es a trabajar, a fortalecer en todo caso la aparición de un nuevo valor vinculado con un cambio, vinculado con el valor transparencia, pero hay otras condiciones que necesariamente se tienen que dar. ¿Se entiende? Entonces, rasgos estructurales del cambio están vinculados con que es emergente, es gradual, se da en cualquier punto de la organización, no necesariamente es de arriba hacia abajo, y requiere de otras condiciones que van más allá de las
intangibles vinculados con comportamientos y valores. ¿Tá? Preguntas y comentarios los pueden ir dejando por chat. Con lo cual, desde este punto de vista que estamos hablando, yo podría comentarles algo que a mí me llama mucho la atención, y una vez yo lo leí y no lo entendí, hace muchos años yo lo leí, y que es esto de que el cambio cultural funciona como contagio, ¿no? Porque en definitiva, y esto haciendo un poquito de academia, cuando Jack Otter nos decía, vinculado a la necesidad de generar pequeños cambios que sean creíbles, que sean consistentes, que sean visibles para los demás, y que en definitiva esto va a ayudar a generar credibilidad y a pasar a una fase de una cultura más consolidada. Estaba hablando justamente de lo que hoy, a las palabras de hoy, hablamos de los quick wins, hablamos de estos pequeños cambios que son necesarios hacer para que la gente pueda ver y los más pragmáticos se puedan sumar al cambio, ¿sí? Con lo cual, el cambio funciona así como contagio. Y la verdad que esto está muy ligado a estos tres elementos que aparecen acá, que tiene que ver con cómo en realidad consolidamos los cambios de nivel individual a nivel cultural. Es decir, casi yo diría que desde el punto de vista individual, nuestro gran desafío es que la gente tiene que aprender cosas nuevas, tiene que repetir, eh, digamos, generar repetición de estas cosas nuevas hasta que este nuevo comportamiento logre eh, automatizarse, ¿no? Una vez que se automatiza, bueno, ya está, estamos hablando de un comportamiento adquirido. Ahora, a nivel cultura, si esto pasa a nivel individual, estamos hablando de que las personas, para aprender, mucho de esto tiene que ver con lo que nosotros denominamos, y esto viene también un poco de las ciencias del comportamiento, de la imitación conductual. O sea, la gente imita conducta. Aprendemos socialmente. Eh, las organizaciones las personas dentro de las organizaciones, cuando perciben que algo es beneficioso, tienden a asimilarlo, imitan. Hay muchas explicaciones vinculadas con esto. Hablamos de, por un lado, de la posibilidad de generar cambios a nivel cerebral vinculados con la neuroplasticidad, pero también hablamos un poco de las neuronas espejos, es decir, muchos de estos elementos que hacen que las personas, más allá de, y esto ya casi un nivel inconsciente, empiezan a generar o se sorprendan haciendo o diciendo cosas distintas. Por eso hablamos que la conducta, en todo caso, se aprende socialmente o se imita. Ahora, esto es importante, se adquiere, pero ¿cómo se normaliza a nivel cultura? Cuando todos estos cambios comienzan a repetirse y dejan de ser en todo caso excepción porque se comienzan a normalizar, se automatizan, estamos hablando de que empezamos a pasar de una conducta de nivel individual a la consolidación de esa conducta como una cultura, una nueva cultura, ¿sí? Eh, otro de los, otro de los temas bien importantes que están ligados a por qué la cultura se contagia en definitiva, es porque, y esto les puedo asegurar que sobre todo aquellos que tienen más experiencia en procesos de transformación o han vivido en procesos de transformación muy radicales, empresas grandes, eh, hay ciertos momentos o hay ciertos lugares de la organización que funcionan como nodos de influencia. O sea, es decir, hay ciertas condiciones que pueden ser desde procesos, ciertos liderazgos que se dan en determinados lugares, que no están necesariamente ligados a comportamientos demasiado arraigados, comienzan a ser nodos de influencia. Pueden ser formales o informales. Es decir, que aceleran justamente la normalización o la adopción de nuevas prácticas.
Desde el punto de vista de la transformación, y esto ligado por ahí, y lo vamos a ver en cómo se planifica y cómo se gestionan los cambios, lo vamos a ligar a que hay ciertas formas de poder hacer que estos nodos de influencia tengan un valor diferencial, sobre todo para aquellos que trabajamos en transformación. Cuando nosotros hablamos de agentes de cambio, lo que justamente estamos es tratando de ver algunas personas que puedan generar una red de influencias en determinados lugares, por eso los elegimos, porque son modelos de rol, porque tienen capacidades de influencia y demás, y que justamente los aprovechamos para generar esos nodos de influencia. ¿Y qué es lo que estamos buscando en definitiva? Justamente para acelerar la adopción de nuevas prácticas, o sea, generar esa normalización de las conductas que nosotros queremos, en todo caso, promover en la transformación, ¿sí? Con lo cual, la cultura cambia por contagio claramente, pero ese contagio, la verdad, que requiere diseño. No podemos dejar librado al azar. Si bien este es un mecanismo que nosotros tiene que ver y describe el cómo se da el cambio a nivel individual y a nivel cultural, a nivel organizacional, no podemos dejarlo librado al azar. Por eso existe todo un capítulo ligado a lo que es la gestión del cambio planificado, que es aplicable o a pequeños cambios o a grandes procesos de transformación. Entonces, hay en todo caso toda una gestión, todo un management ligado a hacer en donde hay una serie de reglas, opciones, prioridades y demás que se trabajan desde el punto de vista en terminología de proyecto, como para hacer que se pueda planificar ese cambio a nivel cultural. ¿Sí? Y no hay, hay algunas cuestiones acá que, digamos, algunos números que me gustaría compartir con ustedes. Existen innumerables metodologías de gestión de cambio planificado. Particularmente en Wellcome trabajamos con algunas metodologías, pero muchas de ellas están ligadas a lo que es la metodología de ProSci, de ADKAR, donde y mucho del benchmark que nosotros manejamos tiene que ver con investigaciones globales, nos dicen que las organizaciones tienen o tienden hoy todavía a tener casi un 50% de fracasos en su transformación porque no están unidas o no están muñidas a una gestión de cambio planificado. Con lo cual, también en este sentido existe un grado de madurez todavía no tan grande a nivel de organizaciones de poder encarar los procesos de transformación de una manera organizada, ¿sí? Y la verdad que esto aumenta muchísimo la favorabilidad o la sostenibilidad de los cambios. Si nosotros trabajamos con una gestión de cambio planificado, no solamente garantizamos que el cambio se va a dar en tiempo y en forma, sino que lo podemos hacer sostenible en el tiempo, ¿sí? Desde nuestro punto de vista, y esto tiene que ver un poco con lo que nosotros trabajamos, hay 4 elementos que ligan a la planificación del cambio. La primera de ellas tiene que ver con lo que nosotros denominamos un diagnóstico estructural y de redes. Y esto no significa generar solamente encuestas, focus group y demás como para ver cómo está, sino tener una visión justamente y entender que si los cambios se van a dar y sabemos que no se dan necesariamente de arriba hacia abajo, sino que se pueden dar en cualquier lugar de la organización, la primera pregunta que nosotros tenemos que entender es cómo es esa estructura, cómo es la gente en los distintos lugares dentro de la organización, cómo perciben el cambio, cuán preparados están para ese cambio, cuáles son las tensiones que se viven en estos distintos lugares dentro de la organización. Por eso, una de las primeras herramientas que nosotros tenemos que trabajar a nivel de
diseño de cambio de manera estructurada es poder entender dónde están esos cuellos de botella culturales, qué áreas tienen prácticas consistentes en todo caso o no, cuáles se ayornan un poco más, cuáles se ayornan un poco menos, cuáles ligadas están a la estrategia en algunos casos más que en otras menos. ¿Cuáles son los influencers? ¿Dónde están esos influencers que me pueden ayudar para poder gestionar el cambio? Con lo cual, el primer elemento que está vinculado con una buena gestión de cambio planificado tiene que ver con el diagnóstico estructural y de redes, ¿sí? El segundo elemento de un cambio estructural planificado tiene que ver con poder identificar cuáles son los comportamientos críticos. Y acá es casi, yo diría, una manipulación en el buen sentido de la palabra, porque en realidad esto implica, cuando nosotros trabajamos en transformación, que si nosotros entendemos hacia dónde va la organización, tenemos que identificar cuáles son los comportamientos más críticos que tienen que empezar a suceder y que hoy no están sucediendo, o que suceden pero tenemos que fortalecer para poder anticipar que esos son los comportamientos en definitiva que yo voy a buscar que se contagien, que se visualicen, que se imiten, se normalicen, ¿no? Que estén en boca de estos voceros, ¿no? Para que sean estos los comportamientos que me van a permitir a mí generar ese primer contagio necesario para que la gente comienza a adherir en forma consustanciada a ese cambio que vamos a hacer. Estos comportamientos críticos, en realidad, mmm, es casi, yo diría, un pequeño listado de comportamientos. ¿Cómo suceden en la práctica? Bueno, en la práctica, en realidad, estos no son valores, no son palabras ni aspiraciones, son comportamientos concretos. ¿Cómo surgen? En realidad, surgen a partir de muchas intervenciones que se hacen a nivel del liderazgo, donde lo que hacemos es traducir, en todo caso, el aspiracional vinculado a ese cambio con cierto nivel de desempeño esperable en las personas y a nivel de comportamientos donde nosotros necesitamos enfatizar. A veces ahí existen muchísimos, pero muchísimas eh, metodologías que nos permiten hacer. A veces trabajamos desde las metodologías ágiles, trabajamos con design thinking, trabajamos con metodologías que nos permitan anticipar, identificar y anticipar así estos comportamientos críticos que necesitamos justamente que sean relevantes, que estén en el tablero de decisiones para poder potenciar, trabajar, ¿no? Y llevar adelante. Con lo cual, si nosotros identificamos estos 2, 3, 4 comportamientos críticos, también entonces nos permiten visualizar, por eso es tan importante también dentro de la metodología de gestión de cambio planificada, contar con un equipo multidisciplinario, porque no es solamente, no solamente acá trabajan gente de ciencias del comportamiento, psicólogos o gente que puede venir del expertise más comportamental, sino que tiene que ver con el poder entender la lógica y el management de la empresa, con lo cual necesitamos gente de proceso, gente de sistemas, gente de tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que justamente nos anticipamos de esta manera dentro del equipo de proyecto a poder rediseñar estos sistemas que van a convalidar la posibilidad de llevar adelante estos comportamientos críticos. Y también trabajamos mucho y muy mancomunadamente con la gente de recursos humanos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando que los nuevos comportamientos tienen que ver con la adquisición de nuevas habilidades, estamos hablando de procesos de aprendizaje. Estamos hablando del reforzamiento positivo de estos comportamientos. Estamos hablando del reconocimiento a estos nuevos comportamientos, que es la parte, digamos, comunicacional de ese reforzamiento positivo por el cual hace que comportamientos nuevos puedan repetirse en el tiempo. Si hay algo agradable que viene después de un comportamiento vinculado con un premio que me dan, de un incentivo que me dan y demás, estamos hablando de todo un sistema que hace que ese comportamiento nuevo caiga, digamos,
en un escenario de oportunidades, de esa visión de oportunidades que ven las personas para que esas capacidades se puedan dar. Y volvemos al modelo Conví de esa manera, ¿sí? Entonces, el rediseño del sistema acompaña a la identificación de estos comportamientos críticos y le da el marco para que esos comportamientos se puedan dar. Y esto entonces implica generar cierta arquitectura de intervenciones. Y ahí viene un poco la magia de cómo se generan los proyectos de transformación, que si bien nosotros entendemos que hay grandes etapas, las grandes etapas que tiene un proceso de transformación siempre tiene que ver con una primera etapa de sensibilización del cambio, acompañar la transformación, pero sobre todo después cómo vamos a consolidar y sostener esos cambios que hemos obtenido. Con lo cual, esa arquitectura de intervenciones promueve varias cosas, ¿no? Es decir, primero, identificar, en todo caso, esos comportamientos críticos y definirlos como quick wins para, en todo caso, generar estas evidencias tempranas y creíbles para la gente, con lo cual, obviamente, ahí tengo que hacer un análisis de factibilidad, ¿no? Y de impacto. Entonces, bueno, con estos, justamente, y con el negocio, yo me puedo sentar y decir, bueno, si estas cosas suceden, cuánto el esfuerzo vinculado con poder hacer que esto suceda y qué impacto puedo tener. Y básicamente el quick win se define por algo de bajo nivel de esfuerzo, pero de alto impacto. Con lo cual son pequeñas cosas sencillas, pequeños MVP que yo voy a tener que anticipar como quick wins y que son las que van a ser parte de mi arquitectura de intervención. Voy interviniendo con pequeñas cosas dentro de una gran organización, pero para producir los contagios necesarios que yo quiero producir, ¿sí? Voy a tener que, en todo caso, si estos cambios se tienen que consolidar, tengo que ser consistente en mi narrativa, en mi comunicación, basadas en estos nuevos hechos que van apareciendo. Es decir, si yo, por ejemplo, parte de un quick wins tiene que ver con poder fortalecer mi nivel de liderazgo para que mi liderazgo pueda gestionar el cambio de los equipos de trabajo, si parte de este comportamiento crítico en el liderazgo tiene que aparecer, tengo que generar una consistencia narrativa en esto. Tengo que reconocer a través de testimonios, tengo que reconocer a partir de incentivos, tengo que premiar esa nueva conducta. Con lo cual, las intervenciones son intervenciones en distinto tipo, desde el aprendizaje, desde la comunicación, desde un sistema de reconocimiento adecuado, desde procesos que voy a tener que modificar y ayornar, desde estructuras que voy a tener que desburocratizar, digamos, para que se puedan producir mayores niveles de conversaciones, ¿sí? Con lo cual, ¿cómo podemos ligar, en todo caso, desde el cambio individual al cultural, a poder hacer que esto no quede librado al azar? Tiene que ver con poder gestionar este cambio cultural a partir de ciertas intervenciones pautadas, sistemáticas, en el tiempo, con datos, con evidencias, con mediciones que me permitan ir adecuando cada una de estas intervenciones que puedo ir planificando. ¿Sí? Esto es lo que hace que una organización que se propone cambiar, finalmente cambia. Esto es la diferencia que hay entre una organización que puede aparecer con bombos y platillos, ¿no? Aparece en los diarios, en Infobae, esta empresa se va en 4 años, en 3 años, en 10 años, va. Pero sin embargo, si no hay algunas cosas que suceden internamente, probablemente estas cosas no suceden. Y si hay algo que es claro, es que los cambios no se producen eh, por, porque al número uno se le ocurre que ocurran. O sea, los cambios son elegidos por las personas. Las personas eligen cambiar. Se resisten al cambio, pero para ser resilientes, ese cambio pasa por un deseo de cambiar. Y para eso tiene que haber una buena sensibilización sobre el cambio, tiene que haber un deseo genuino de cambio
y finalmente la gente a partir de eso se abre a la posibilidad de aprender, de estar mucho más atenta, le hace sentido el entorno de su trabajo para imitar, normalizar, automatizar su conducta, ¿sí? En algún punto entonces, con todo esto queremos decir que, y queremos cerrar un poco la charla, así le damos un poco espacio a las preguntas, es que eh, los cambios ocurren, los cambios se van produciendo. Es verdad que los cambios finalmente, aun cuando no están planificados, puede llegar a darse algún cambio, pero hay un alto nivel de riesgo en eso. Y lo que cada una de estas 4 puntos que aparecen acá, de alguna manera aquieta la posibilidad de generar un cambio controlado, de minimizar el nivel de riesgo y hacer que el cambio realmente genere fortaleza en la organización. El cambio no se produce por mandato, el cambio se produce porque las personas creen en ese cambio, sostienen ese cambio y están motivadas, porque si no los cambios no se producen. Con lo cual, es básicamente desde el punto de vista de cultural, uno pasa de tener un primer foco de atención en poder generar condiciones culturales, pero después trabajar muy fuertemente en lo que se llama una cultura de engagement, es decir, fortalecer en el tiempo y hacer sustentables esos cambios adquiridos a partir de una cultura que premie esto nuevo, premie esta nueva cultura, ¿no? Y en todo caso la fortalezca esa organización y la haga adaptable inclusive a nuevos cambios que van a venir, porque en definitiva los cambios son permanentes, ¿sí? Así que, por un lado, acá, por mi lado, no tengo más para comentar, pero sí me gustaría dejar, y ahí sí, dejar un espacio para preguntas, ¿sí? Lili, mientras aparecen las preguntas, aprovecho para comentar nada, algunas cosas que ya quedaron en el chat como comentarios y preguntas que fueron surgiendo, ¿sí? En razón de la pregunta que habías planteado de cómo se dan los cambios individuales y colectivos, Carola nos decía, he visto diversos comportamientos, depende de las creencias, miedos, etcétera, y la info que recibió cada uno para poder procesar. Un ejemplo claro es cuando un dueño habla de mejorar la comunicación y el primero en no comunicar es él mismo. Sí, entonces fíjense qué interesante lo que trae este comentario, porque si nosotros esperamos que la transformación venga de esa persona, es poco probable que se dé por lo menos en los tiempos que necesitamos, ¿sí? Entonces, claramente tiene que haber algún dispositivo que permita en todo caso a hacer que esa persona pueda, en todo caso, generar sensibilización, ver básicamente escenarios, ¿no? Identificar dentro de la organización qué puede fortalecer el discurso organizacional hacia ese cambio que queremos, o en todo caso, ese dueño declama, ¿sí? Gaby nos decía, reflexionando respecto a la falta de sponsorship de la dirección al cambio, ¿cómo se linkea entonces la estrategia que en general cascadea con los procesos de transformación? La estrategia siempre es nuestro escenario. Nosotros trabajamos todo el tiempo con la estrategia. La estrategia, lo que pasa es que hay una declaración de la estrategia y hay una puesta en marcha de esa estrategia a través de distintos dispositivos. Esa estrategia está alineada a procesos, a mecanismos de trabajo, a formas de hacer las cosas. Entonces, lo que nosotros trabajamos justamente en las intervenciones es cómo ligamos el trabajo del día a día con esa estrategia. Lo que tenemos que buscar es que la gente, cuando en todo caso adquiere un nuevo comportamiento en esa transformación, lo ligue no al mandato de lo declarado por la estrategia, sino que lo ligue al propósito, a lo que le hace sentido, lo que lo liga al futuro.
¿sí? Raúl pregunta, ¿cómo se premia esa nueva cultura? A ver, a mí por lo general me gusta más que hablar de premios, hablar de incentivos, ¿no? Porque también uno de los mitos grandes que existen tiene que ver con que las culturas se consolidan por premios y castigos. Y la verdad que el castigo no me genera eh, la repetición de los comportamientos, porque lo que justamente el castigo genera es miedo, con lo cual el castigo no es reforzamiento negativo, ¿sí? Y al premio en realidad lo que me da es un estado lindo, emocionalmente positivo en un momento, pero no me está diciendo sobre por qué, ¿no? Ese comportamiento se liga a la nueva cultura. Por eso para mí no está bueno hablar de premios y castigos. Pero sí, si hablamos de premio como incentivo, ahí hablamos de algunos procesos que están ligados a poder identificar ese nuevo comportamiento, a donde podamos fortalecer ese nuevo comportamiento ligado eh, a reconocimientos. Reconocimientos que tengan que ver con poder socializar ese comportamiento como el comportamiento que sí y está ligado con el propósito estratégico, y que los demás, en todo caso, ven, perciben como lo que, en todo caso, es el norte de esa organización, y esa persona reciba no solamente el reconocimiento del entorno, sino el reconocimiento de sus líderes y también, en muchos casos, y ahí la magia de las áreas de recursos humanos y demás, donde también se ligan a incentivos de otro tipo, que pueden ir desde cuestiones muy sofisticadas que van incentivos de bonos a 3 años, por lo general, ¿no? O ligados a ciertos niveles de eh, bonificaciones o premios vinculados a salarios y demás que puedan hacer que esa persona pueda percibir, digamos, esto como un reforzamiento positivo. No ligado a no a la plata per se, sino a la comunicación ligada de que esto tiene que ver con eso nuevo, ¿no? Que ha hecho, que tiene un impacto en eh, en ese nuevo comportamiento. Una cosa importante, los reforzamientos positivos, negativos, están ligados a los procesos de aprendizaje, ¿no? No me voy a meter en eso ahora. Los reconocimientos están muy ligados a los reforzamientos, pero es como la parte más comunicacional, ¿no? Es decir, si hay algo nuevo que yo aprendí, además tiene que ser comunicado, tiene que ser percibido, tiene que ser eh, socializado para que eso genere, en todo caso, la posibilidad de repetición de ese nuevo comportamiento y la normalización de ese comportamiento. ¿Sí? Bien, Lili, hay dos preguntas más. Tenemos sí. 4 minutos, nos quedan de horario. Lau pregunta, ¿podrían repetir cuál es la metodología que utilizan o recomiendan desde su experiencia para llevar a cabo los cambios? Eh, Mira, la verdad que hay muchas metodologías, hay como ciertos marcos, ¿no? Que tantos teóricos como metodológicos, de mucha actualidad hoy como para poder trabajar. Eh, Desde nuestra experiencia como consultora, nosotros adherimos mucho a cierto marco que está ligado con la gestión de cambio planificado, impulsada por una consultora internacional que se llama ProSci, ¿no? Y cuyo modelo de trabajo está ligado a un modelo de cambio individual que se llama ADKAR, ¿no? ADKAR es un acrónimo que significa A de awareness, o digamos, D de deseo, K de knowledge, A de attitude o la transferencia a la tarea de las cosas, y la otra de reinforcement, ¿no? O sea, de refuerzo. Que justamente lo que liga es que un cambio se da a partir de que, bueno, nos sensibilizamos frente al cambio, deseamos cambiar, aprendemos cómo hacerlo, lo llevamos a la realidad y después somos reconocidos y se refuerza eso. Esa es una metodología que
incluye mucho marco conceptual ligado a las ciencias del comportamiento y también de algunos autores que son muy, yo diría, muy clásicos, ¿no? Como puede ser en su momento Kotter, ¿no? Shane, digamos, Wick, Denison y demás, que son, digamos, como los padres, digamos, de los cambios culturales. Pero es ProSci y además hay como varios sites interesantes que ustedes pueden trabajar. Por ejemplo, hay un site de cambio que se llama Lean, Change Lean, que justamente lo que ustedes pueden bajar muchísima herramental que nos permite justamente trabajar sobre las intervenciones, ligar las intervenciones chiquititas, bueno, cómo lo podemos hacer, qué se nos ocurre, bueno, eso viene de ese lado, que tiene que ver justamente con el trabajo de Lean, que viene hasta del modelo Toyota, digamos, con lo cual eso es súper importante trabajar. Bueno, última pregunta que tengo acá en el chat para vos, Lili. Paula nos dice, muchas gracias por la charla. Solo una pregunta. ¿Cómo podemos saber si vamos por buen camino hacia la transformación? Súper, súper buena pregunta. Bueno, acá las metodologías son muy rigurosas, muy, pero muy rigurosas, vinculadas con lo que se llaman indicadores, ¿sí? Indicadores y medición, ¿no? Y hay distintos tipos de medición que se van haciendo, o sea, uno puede ligar mediciones que tienen en el proceso de transformación, a veces tenemos que medir la incorporación de determinados niveles de conocimiento, con lo cual por ahí una medición va a estar ligada con la incorporación de esos nuevos conocimientos, ¿no? La adecuación de esos conocimientos ligadas al desempeño, con lo cual un indicador va a ser ligarlo a los niveles de desempeño, si han crecido, no crecido y demás. También tiene que ver con la emocionalidad que todo esto trae, que tiene que ver con, no sé, a veces ligamos con NPS, a veces ligamos con índices de consistencia, o sea, hay casi yo diría que el proceso de transformación conlleva un tablero de indicadores que se tienen que ir midiendo. ¿Cómo se van midiendo? A veces por herramientas propias que están ligadas con la oficina de cambio, que es encuestas, pulsos. Hay organizaciones que tienen muy aceitadas estas cuestiones y son información que uno va adquiriendo y todo uno va viendo, pero ligar, la verdad que en el momento en que, un poco para ir redondeando esta pregunta, de acuerdo a las investigaciones, los cambios grandes o grandes cambios culturales de los cuales estamos hablando comienzan a tener sostenibilidad a partir de casi el mes 12. Mes 12 y mes 18 es cuando ahí se irrumpe, digamos, y se hace como una especie de, hay grandes curvas en donde hay muchísimo proficiency puesto en la gente, o sea, la gente ya está, ya es un adopter, o sea, hay gente que ya está consustanciada con el cambio, entiende el cambio, desea el cambio, está motivada para hacerlo y además eso impacta a nivel de su desempeño individual y por supuesto impacta a nivel de desempeño compañía, ¿sí? Bueno, hay Bien. muchos agradecimientos, muy interesantes. Muchas gracias, gracias por la clase. Ya estamos en horario de finalizar. Gracias, Lili, por compartir todo tu conocimiento con tanta apertura, generosidad y amorosidad. Gracias a todos también por haber participado de esta clase y de otras clases de este ciclo. Eh, esta es la última clase del ciclo 2025 de Academia Welcome. Estamos muy contentos. Tenemos más cosas para 2026. Los esperamos. Quédense anotados en nuestras listas de difusión y en el grupo de WhatsApp que les vamos a estar compartiendo novedades. Lili, te dejo cerrar si querés compartirnos algún comentario más. Bueno, no, simplemente agradecerles muchísimo el espacio, agradecerte mucho, Adri, sobre todo, digamos, por invitarme al espacio de academia. Y bueno, desearles a todos un buen cierre de año, un buen comienzo del siguiente año. Y bueno, y
de alguna manera transmitirles mi pasión por estos temas de cambio y que, bueno, básicamente los seres humanos estamos atravesados por el cambio, así que es lo mejor que nos puede pasar es dedicarnos a esto.